Muy buenas noches, apreciables televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los saludan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gran gusto estar con ustedes. En esta primera parte vamos a conversar con la analista Carla Caballeros sobre el primer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Previo a esto, la presentación que hace el próximo 14 de enero de su primer informe presidencial, del cual, pues bueno, ya nos han adelantado algunas estadísticas y... pues bueno, ¿qué podemos decir? Son cifras, ¿las creemos o no? ¿Quién sabe? Así que mejor nosotros hoy nos vamos a concentrar en recordar cuáles fueron todos esos momentos que fueron claves durante el primer año de gobierno de Otto Pérez Molina. Y qué mejor que hacerlo con alguien que sabemos que está atenta a lo que sucede en Guatemala. Carla Caballeros. Carla, muy buenas noches, bienvenida a las 8:45. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, contanos, ¿cuál es tu opinión? Primero, un resumen de los hechos. ¿Cuáles consideras tú que fueron los momentos más relevantes del primer año de gobierno de Otto Pérez Molina? Yo quiero empezar con la conclusión y ahorita les voy a explicar por qué. En mi opinión, hay un año en donde una agenda socialista, colectivista, ha encontrado la mayor de las oportunidades que ha tenido en cualquiera de los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 20 años. Y esa agenda se está consolidando a partir del gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Y no es eso una ironía, Carla? Totalmente, totalmente. Conversábamos antes del programa que pareciera ser que el Partido Patriota resultó ser el afiliado verdadero de la Nacional o de la Internacional Socialista. Más que el gobierno anterior. Mucho más que el gobierno de Álvaro Colón y mucho más que el mismo partido de la UNE. Creo que los hechos, para resumir, los que destacan en ese sentido es el año 2012, el primer año del presidente Otto Pérez Molina, se ha caracterizado por una serie de acciones que más allá de si son buenas o son malas y de los números, creo que tenemos que entenderlas y verlas desde la perspectiva de lo que están atacando. Son acciones que vulneran al individuo, que atentan contra el desarrollo, que atentan contra principios fundamentales, contra los derechos individuales, contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad, que son las urgente y de manera irresponsable en un paquete de leyes tributarias que atentan contra todo el sistema de justicia guatemalteco, que le han otorgado poderes discrecionales a la Superintendencia de Administración Tributaria, que le están expropiando y le están confiscando y le están poniendo multas confiscatorias a los ciudadanos y a los individuos guatemaltecos, castigando a los pequeños y a los microproductores, pero particularmente a todos los trabajadores guatemaltecos y a todos los individuos guatemaltecos. El segundo de los puntos importantes en el 2012 que señalan hacia esa agenda es una intención impulsada por el mismo presidente de la República de reformar la Constitución Política de la República, pero una reforma, por supuesto, con matices, pero quizás con un objetivo central que era el crear territorios y estados dentro del estado de Guatemala. Era atentar no solamente contra la persona, contra el guatemalteco, sino promover de una manera segregacionista una división entre pueblos y una división entre ciudadanos. Entonces, ahora, esa parte es lo que estaba contenido antes en los acuerdos de paz, que es la parte que venía incluida dentro de la reforma. La parte principal de las reformas que propuso Otto Pérez el año pasado es básicamente lo que venía en los acuerdos de paz. Así es, muchísimas de esos temas. De hecho, cuando hemos revisado y hemos platicado con ustedes y con todos los expertos constitucionalistas, nos han demostrado cómo algunos de los textos contenidos dentro de ese intento de reformas a la Constitución eran literalmente los mismos textos contenidos dentro de los mismos acuerdos de paz y dentro de estas reformas a las que los guatemaltecos ya dijimos no una vez en consulta popular. Otro de los temas que van apuntando hacia esa misma dirección y que también fueron impulsados por el gobierno actual es
una insistencia en aprobar una mal llamada Ley de Desarrollo Rural Integral, que también, igual que las dos agendas anteriores, consiste en violación de derechos individuales, consiste en violación de las libertades fundamentales a las que tenemos derecho los ciudadanos y que están garantizadas en la Constitución Política de la República. Otro de los temas en esa misma línea, me atrevería a señalar, también es el mismo presupuesto general de la Nación. Hoy por hoy, y lo conversaban ustedes aquí con distintas personas, el presupuesto general de la Nación tiene ya más del 80%, aunque sea en gasto, pero más del 80% destinado a funciones sociales que pasan por encima y que castigan los ingresos de los guatemaltecos. Y aquí estoy hablando de los gastos de salud, de los gastos de educación, y no estoy hablando de la inversión, porque no le llega de todas maneras a la mayoría de las personas, simplemente se lo gastan. Solo quisiera hacer un paréntesis, Carla, en el tema del gasto social, porque pienso que esa es una palabra que se utiliza para manipular a la gente y hacerles creer que es para un bien, sobre todo para aquellos que son los más frágiles de una sociedad. Y lo correcto, o como yo pienso es lo correcto de llamar este gasto, es realmente un gasto clientelar y es un gasto que solo beneficia a ciertos grupos de presión. Y dentro de esos grupos de presión, los verdaderos ganadores son los dirigentes y por supuesto también todo el dinero que fluye a los financistas del gobierno o los socios que les van a brindar los bienes o los servicios que se supone que son para ayudar a los más necesitados, porque cuando tú escuchas el tema de programas sociales, se supone que va dirigido a los más pobres, pero eso es una mentira, y comenzando porque toda acción del ser humano en sociedad es social, es redundante llamarlo de esa manera. Entonces, yo solo quería hacer esa breve aclaración, porque pienso que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es llamar las cosas por su nombre. Y ese tipo de gasto solo beneficia a unos cuantos y no son precisamente a los más pobres. Y lo poco que les llega a los más pobres, lo único que hace es condenarlos a una vida mediocre, porque tristemente muchos se acomodan a los centavos que les van a llegar. Totalmente. Uno de los ejemplos quizás en esa misma línea también de una agenda consolidada socialista que la Internacional Socialista debe estarse deleitando con este gobierno, es precisamente la creación y la institucionalización, entre comillas, de esos programas clientelares que están y que se dieron a través del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué diferencia hay, y llegando a lo clientelar, entre lo que hace el Fondo Nacional para la Paz, que el mismo presidente de la República ha salido a reconocer ha sido un nido de corrupción, no exclusivo de su gobierno, por supuesto, ha sido exclusivo de todos los gobiernos desde su creación, de la misma manera en que lo ha sido el Programa Nacional de Resarcimiento, el Fondo de Desarrollo Indígena, que por cierto es otra de las leyes que tienen dentro del Congreso de la República y que quieren ampliar y que quieren elevar a 300 millones de quetzales. Hay algunos proyectos también presentados durante este periodo en el que le quieren dar a este tipo de nuevos fondos el equivalente al 3% del presupuesto de la Nación, superior a lo que tiene el mismo organismo judicial o el mismo Ministerio Público. Entonces, creo que eso nos tiene que marcar una pauta de hacia dónde está la agenda que ha impulsado el gobierno durante un año y hacia dónde están las dos promesas centrales de campaña, que son las únicas promesas que debieran de contar. Las promesas del presidente Otto Pérez Molina durante la campaña política eran seguridad y empleo. La primera, seguridad. Seguridad pasa por la seguridad de las personas, pero también pasa por la seguridad jurídica. En el tema de seguridad de las personas, con la seguridad ciudadana y la violencia, creo que hay avances, en mi opinión,